Uno, dos, tres, probando. ¿Todo bien? Bueno. Bueno, chicos, vamos a seguir estudiando todo lo que tiene que ver con Israel. Y bueno, yo voy lento porque quiero que ustedes aprendan bien cada una de las profecías bíblicas que se encuentran en la Sagrada Escritura. Yo le quiero pedir a los hermanos que nos siguen por internet que tengan paciencia, porque si bien es cierto estamos cayendo en la redundancia, muchos hermanos me dicen que después de escucharlo varias veces a los temas, los van entendiendo un poco más qué es lo que nosotros queremos decir. De paso le mandamos muchos saludos a la hermana Ivana Décima, que hoy nos mandó un mensaje muy lindo, alentándonos a seguir adelante, y le damos muchas gracias por ese mensaje que nos ha dado, y en verdad ella tiene razón, quizás no hay muchos estudios de profundización, así que esperamos que a ella le esté sirviendo mucho de esto también para dar a conocer el Evangelio entre sus amigos, sus hermanos, sus compañeros de facultad y las personas con las cuales ella se relaciona. Realmente ha sido muy gratificante el mensaje que ella nos envió, y es muy bueno porque ella es estudiosa y está aprovechando todos los estudios bíblicos que estamos dando, y ojalá que también otros hermanos junto con ella en todo el mundo puedan estar aprovechando cada uno de los mensajes que nosotros estamos presentando a través de estas clases bíblicas. Bien, hermanos, otra cosa que quiero aclarar es que es impresionante las cosas que estoy descubriendo con respecto a esto, hermano. Pero lógicamente se necesita tener las herramientas para poder estudiar, porque la mayoría de las revelaciones que tienen que ver con Daniel capítulo 11, hermanos, porque yo tengo que dar estos temas porque están íntimamente relacionados con Daniel capítulo 11. Y es impresionante las cosas que estoy descubriendo. Yo le pido por favor que tengan paciencia porque yo no quería dedicarme tanto a este tema. Por eso yo nunca me quise meter a enseñar Daniel 11. Porque enseñar Daniel 11, hermanos, para explicar Daniel 11 hay que entrar a hablar de todas las naciones que están implicadas en Daniel capítulo 11. Egipto, Libia, Etiopía, Israel, las tierras árabes, Medio Oriente, Irak, Irán, Siria, Turquía, y qué casualidad que hay profecías de todas estas naciones en las Sagradas Escrituras. Entonces yo por eso no quería largarme a enseñar Daniel 11, porque a mí me gusta que si enseño algo lo enseño bien, o si no, no. Porque si no los hermanos empiezan a decir que uno interpreta mal, que uno interpreta como quiere. Entonces yo por eso no quería meterme, pero resulta que ahora, por la gracia de Dios y gracias a Dios, me siento muy contento de haberme hecho especialista en el tema de Medio Oriente ahora. Yo nunca pensé que me iba a volver un especialista en estos temas, porque de tanto estudiarlo ya me especialicé en algunas ramas de lo que tiene que ver con algunas profecías. Y gracias a Jesús, ahora estoy predicando todo lo que tiene que ver con el conflicto de Medio Oriente. Pero por supuesto no podemos ser dogmáticos, solamente podemos declarar lo que dice la Escritura con respecto a estos temas. Pero yo quiero aclarar algo, hermanos. Hoy un hermano que fue a una iglesia X acá en Tucumán escuchó a un predicador que dijo lo siguiente: que nosotros no tenemos que fijarnos en los acontecimientos que están pasando en el mundo, en la política, en las naciones, que para qué nos vamos a fijar en eso, que lo único que hay que hacer es fijarse en Cristo y no en los acontecimientos que se están dando en el mundo, sean de naciones, sean de política, sean de lo bélico, que lo único importante es fijarse en Cristo, porque si no es como que estamos haciendo mal. No hay que fijarse en los acontecimientos que acontecen en todo el mundo. Entonces, es como que no se le presta atención a todas las profecías que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras. Y dicen que lo único importante es Cristo, ¿sí? Lo único importante es Cristo. Ahora bien, ¿será que es así? ¿Será que no tenemos que fijarnos en las cosas que acontecen en todo el mundo, en todas las naciones, en lo político, lo bélico y lo religioso? Muchos hermanos se han dedicado a hablar solamente del Papa, y eso ya lo había dicho yo en las clases pasadas, que el Papa esto, que el Papa aquello, que el papado esto, que el papado aquello. Bueno, así como ellos se han dedicado a hablar del aspecto religioso del conflicto final, yo me he dedicado a hablar acerca del aspecto
político y bélico de las naciones. Un aspecto que nadie ha desarrollado en todos estos años que yo vengo siendo adventista, que ya van a ser cerca de 20 años, hermanos. Y he escuchado sermones de hace cerca 30 años ya, que todavía están los sermones grabados. Nunca nadie se había dedicado a hablar del aspecto político y bélico de las naciones en juego en el tiempo del fin. Así como algunos solamente se han concentrado en el papado y hablan del Papa, yo no. Yo me he dedicado a hablar del aspecto político y bélico de todas las naciones. Y así como yo, hay otros hermanos ascendientes anteriores a mí acá en Tucumán que también se han dedicado a hablar, y es importante reconocer esto, se han dedicado a hablar del aspecto de las naciones acá en Tucumán y han seguido la hilación del aspecto político y bélico de las naciones. Entonces yo he seguido esa hilación y he comenzado a desarrollar muchos otros puntos que nunca se habían tocado y que a muchos hermanos les va a parecer muy interesante. Pero repito, sigan con nosotros, sigan bajando los temas. También le mandamos un saludo al hermano Ariel Banchero, que es anciano de nuestra iglesia, de la iglesia de Villalén, porque me enteré que él también está bajando los temas. Al hermano Ramiro Albornoz, que también es un anciano prominente en la iglesia de Villalén, que me enteré que también le han pasado nuestros temas y también los está repasando. Son hermanos muy estudiosos, que están siguiendo las escrituras, y bueno, que ellos también puedan aprovechar esos estudios. Y yo no digo, hermanos, que tenga toda la verdad. Yo no digo que yo tengo toda la verdad, pero tampoco digo que yo estoy equivocado en todo. No puede ser que yo esté equivocado en todo. Algo debe ser que tiene razón las cosas que yo estoy predicando. Y estamos bajando también todos los temas de Daniel 11 que se están dando en el foro adventista para analizarlos y para verlos, a pesar de que ya conocemos la postura que tienen ellos, ¿no? Pero bueno, seguimos adelante y les doy una noticia. Es impresionante las cosas que estoy descubriendo con respecto a lo que va a pasar en Medio Oriente y que están perfectamente detallados en este libro tan poderoso que es la Biblia. Sin embargo, hoy un predicador dijo en una iglesia X que no hay que fijarse en las cosas que pasan. Pero resulta que esas cosas que están pasando, hermanos, en Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13 y Mateo capítulo 24, a esas cosas que están pasando en el mundo, y específicamente en Medio Oriente, se les llama las señales de la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿para qué Dios ha dado señales si yo no tengo que fijarme en las señales? Cristo en Marcos capítulo 13, Mateo capítulo 24 y Lucas capítulo 21 dice que yo me tengo que fijar en esas señales para saber cuándo Él viene. ¿Se entiende, hermanos? Entonces yo no sé por qué dicen que no hay que fijarse en las señales. Entonces un predicador dijo que sí, que hay que fijarse en Cristo, pero no prestarle tanta atención a las cosas que suceden en el mundo. Y hermanos, al hacer eso se comete un grave error. Un grave error, ¿por qué? Porque Cristo ha dicho que Él ha dado señales políticas y bélicas, y señales religiosas, y señales de fenómenos espiritistas, etcétera, etcétera. Todo tipo de fenómenos a los cuales tenemos que estar bien atentos, hermanos, para saber cuán cerca está la venida de Cristo. Y otra cosa, vamos a Segunda de Pedro. Rapidito les quiero mostrar algo interesante, ¿no? En Segunda de Pedro, si vamos rápido, van a ver qué interesante que es lo que dice Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro, capítulo 1, dice el versículo número 19. Rapidito, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice así: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos. Noten, a la cual hacéis bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro, el apóstol Pedro, dice que nosotros hacemos bien en estar atentos a la palabra profética más segura, porque lo que va a estar iluminando al mundo en el tiempo del fin, precisamente, lo que alumbra como una antorcha el lugar oscuro, es la palabra profética más permanente, es la palabra profética más segura.
Y dice que nosotros hacemos bien en estar atentos a esa palabra. Lo que alumbra el lugar oscuro de este planeta es la palabra profética más permanente. Y entonces, en Hechos, vamos rapidito a Hechos de los Apóstoles, capítulo número 28, versículo número 30 y 31. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, fíjense cómo se enseñan cosas que no están en la Biblia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 30 y 31, fíjense cómo era el comportamiento de Pablo. Dice así: Pablo, empero, quedó 2 años enteros en su casa de alquiler y recibía a todos los que a él venían. Versículo 31, predicando el reino de Dios y enseñando la persona del Señor Jesús nada más. ¿Dice así? No. Y enseñando lo que es del Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento. Pablo no tan solamente predicaba a Cristo, sino que enseñaba todo lo concerniente al Señor Jesucristo, todo lo que pertenece al Señor Jesucristo, todo lo que es del Señor Jesucristo. O sea, una cosa es la persona de Cristo y otra cosa es lo que Cristo ha enseñado. Y Cristo ha dejado profecías tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. O sea que la Escritura refuta poderosamente la enseñanza de esos cristianos livianos que dicen que no hay que prestarle atención a las señales que las vemos por todos lados. Sí. Sí. Claro, claro, entonces es a lo que yo quiero llegar, hermanos. Cristo no ha dado el día y la hora de su venida, pero sí ha señalado específicamente la última generación que iba a vivir en el tiempo del fin y que no iba a pasar esta generación hasta que todas estas cosas sean hechas. Ahora bien, hermanos, analizando este tema, la Escritura refuta la postura de esos cristianos livianos que saben que la venida de Cristo se acerca, pero que tienen miedo porque ellos mismos no están haciendo la obra de un verdadero guardián que se encuentre parado en los muros de Sión. El verdadero atalaya, el verdadero guardián que se encuentra parado en los muros de Sión, ve venir el peligro y anuncia al pueblo las señales que están aconteciendo en todo el mundo. Entonces hay que tener cuidado con eso, hermanos. Y qué triste, ¿no? Yo he leído un artículo que a mí me puso triste. Hay una revista que se llama Adventist World, ¿sí? Adventist World. A mí me la pasa un hermano que me la compra y me la regala, ¿sí? Y es la revista Adventist World, Mundo Adventista, de abril del 2009. Abril del 2009. Y el artículo está escrito por el pastor Roy Adams. Yo amo al pastor Roy Adams. No odio a nadie, yo lo amo porque es mi hermano en Cristo, pero yo disiento con él, con la postura que él tiene acá en este momento, ¿sí? Él escribe, dice, en calma y sin histeria, ¿sí? Entonces dice interesantemente, él, no voy a leer todo el artículo, pero dice así: lo que noto al analizar estos pasajes es la calma de Jesús, la ausencia de todo rastro de histeria, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice así, hermanos: ante la calamidad y el desastre, los discípulos no tenían que esperar que el fin se produjera inmediatamente. En efecto, Jesús en realidad traza un bosquejo que implica un futuro más lejano. Es necesario, dijo, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y aquí viene lo triste que él dice. En otras palabras, no deberíamos tratar de establecer una conexión directa entre un conflicto militar o los desastres naturales y la segunda venida. Noten lo que dice él. En otras palabras, esto está en la página 17 y 18. Página 17 y 18 de la revista Adventist World de abril de 2009. A mí me duele esto, hermanos, porque no es así. Ya van a ver por qué. En otras palabras, no deberíamos tratar de establecer una conexión directa entre un conflicto militar o los desastres naturales y la segunda venida. Como adventistas hemos tenido la tendencia a vincularla con la guerra y las crisis económicas.
Durante las guerras mundiales, nuestras predicaciones abundaban en predicciones como esas. Y desde el punto de vista humano, según ciertas presuposiciones, así parecía. Pero las guerras terminaron y Jesús no regresó, como diciendo, ¿para qué predicaban eso? Pero lo que el pastor Roy Adams no sabe es que Cristo dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras. Cuando analizamos en profundidad ese versículo, cuando dice guerras, el mínimo de un plural es 2. Entonces dice, oiréis de guerras, de 2 guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, y después de rumores de guerra, que sería la Tercera Guerra Mundial. O sea que en ese punto él se equivoca. Yo lo amo, pero bueno, no estoy de acuerdo con él. En esto él se equivoca. Como adventista, bueno, y sigue diciendo, hermanos, la Gran Depresión de la década de 1930 hizo que millones quedaran sin empleo y muchos pasaran hambre. Fue un colapso económico de gran magnitud, pero la Gran Depresión no produjo el regreso de Cristo, como mofándose de lo que había pasado. En 1991, cuando estaba por comenzar la guerra del Golfo Pérsico y Saddam Hussein lanzaba advertencias aterradoras sobre la madre de todas las batallas, nuestro sesgo profético cobró vida nuevamente. Y algunos adventistas, que fueron muchos hermanos, y algunos adventistas, ¿sí?, proclamaron desde el púlpito y la palabra escrita que pronto se produciría la batalla del Armagedón. Bueno, en eso yo no estoy de acuerdo, porque una cosa es la guerra de Daniel 11 y otra cosa es el Armagedón, que son dos cosas distintas que los hermanos que estudian Biblia no saben distinguir. La guerra de Daniel 11, 40 al 45 es la Tercera Guerra Mundial. Y el Armagedón es otra cosa que comienza en la sexta plaga, que no tiene nada que ver. La guerra de Daniel capítulo 11, versículo 40 al 45 es la Tercera Guerra Mundial, que tiene que ver con un aspecto bélico. Y el Armagedón es una guerra espiritual que comienza cuando finaliza la Tercera Guerra Mundial, que es la bélica. O sea, finaliza la guerra bélica en la sexta plaga y comienza la última batalla espiritual para destruir ya al pueblo de Dios, que es el Armagedón, y que comienza en la sexta plaga y que no tiene nada que ver, hermanos, con la guerra de Daniel 11, versículo 40 al 45. Ya después yo voy a explicar qué cosa es la guerra del Armagedón para que entiendan bien. Claro. No. Lo que pasó es que estos hermanos que subieron al púlpito predicaron bien, no eran tontos. No es que eran tontitos y decían, miren, viene Cristo, no. Nada más que acá el pastor los deja como que eran unos tontos que subían al púlpito a alarmar al pueblo. Pero no era así, hermanos, no era así. Eran hermanos, ellos interpretaban bien como una señal de la profecía. Ahora, bueno, quizás pobrecitos no hayan sido perfectos, pero eran buenos hermanos que veían en esos acontecimientos las cosas que iban a pasar en el tiempo del fin, pero no es que eran hermanos malos. Ahora, este hermano no conoce en profundidad las Escrituras, que si él las conociese no hablaría semejante barbaridad, pero ya van a ver cómo termina el artículo, ¿no? Dice así, hermanos. En 1991, bueno, y dice así, hoy en día la histeria continúa. Un obrero adventista ha estado afirmando que tiene informes secretos que recibió de un pastor evangélico anónimo que dicen que el presidente de los Estados Unidos, en ese entonces George Bush, había dado órdenes secretas a todas las fuerzas armadas del país sobre qué hacer cuando se produzca el siguiente crisis. Una vez que llegue la crisis, ya sea por un ataque terrorista o un colapso financiero, las familias del personal militar tendrían que 2 horas para salir de las ciudades en dirección a las montañas o a poblados aislados. Todas las principales ciudades de los Estados Unidos serían selladas y nadie podría ingresar o salir de ellas. Entre tanto, los militares ya habrían almacenado millones de ataúdes, 500.000 tan solo en el área de Atlanta, supuestamente para poner allí millones de cuerpos de los que serían sacrificados. Y parece ser que los adventistas deberían almacenar alimentos y tenerlos a mano para huir también de las montañas. Bueno, eso no es del todo mentira,
Para los hermanos que quieran saber este tema, pueden poner en el buscador de YouTube, ponen AEG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aparecen todos los videos de los hermanos Heyer, donde ahí se muestra un video donde están estos cientos de miles o millones de ataúdes preparados en Estados Unidos para que cuando se arme cualquier revuelta contra grupos disidentes del gobierno, se los mate o se los lleve a campo de concentración. Entonces pueden poner en YouTube AEG del 1 al 9 y aparecen todos los videos de los hermanos Heyer. Que hay algunas cosas que yo no estoy de acuerdo con ello, ¿no? Pero hay muchas cosas que ellos dicen que son verdades. Porque nadie es perfecto interpretando, ni yo tampoco, hermanos. Yo no es que sea perfecto interpretando, pero busco la perfección. Y voy ajustándolo cada vez más a los estudios, hasta que se hagan perfectos. Los voy estudiando más y más y más y más, hasta buscar la perfección en la interpretación bíblica. Entonces, hermanos, no se equivoca. Aquí cuando él dice que esos hermanos se equivocaron, está muy equivocado. Se ve que nunca ha investigado por internet. Yo me he dedicado a estudiar 12 horas por día la Biblia, leyendo comentarios, analizando los interlineales bíblicos, comentarios adventistas, protestantes, católicos y de todos los cristianos que ustedes se puedan imaginar, diccionarios bíblicos, informes por internet. He llegado a estudiar 12 horas por día, hermanos, orando mucho y estudiando y orando y estudiando y orando y estudiando. Entonces yo sé cuando hablo de algo estoy hablando con propiedad. Y si hay otros hermanos que oran y Dios les revela, ¿por qué a mí no me puede revelar? Entonces, este hermano se equivoca cuando dice que esto es mentira, porque esto es verdad. Está en internet, hermanos. No es mentira. Se equivocó al decir que esto es mentira. Pero por sobre todas las cosas, en la página 18 termina diciendo, y noten qué triste lo que dice él, ¿no? Me desconcierta pensar que hay adventistas atrapados en semejantes ideas que degradan el valor de la profecía y hacen de la religión algo ridículo ante los ojos de otros que podrían simpatizar con ella y aún llegar a ser creyentes. ¿Cómo? Me desconcierta pensar que hay adventistas, claro, como él no sabe nada de esto, porque lógicamente que él no sabe, por eso habla semejantes tonteras, y ya van a ver, hermanos, y claro que me enojo, y a mí me gustaría debatirle a él o a quien sea, me gustaría debatirle para demostrar que esto no es así. Él dice así, me desconcierta pensar que hay adventistas atrapados en semejantes ideas que degradan el valor de la profecía. Noten, que degradan el valor de la profecía y hacen de la religión algo ridículo ante los ojos de otros que podrían simpatizar con ella y aún llegar a ser creyentes. Una de nuestras principales preocupaciones debería ser la credibilidad de la Iglesia a largo plazo. Claro, para que nos crean, hablemos de Jesús y del amor, cosa que tengamos credibilidad. No, hermano, está sumamente equivocado. Y ya van a ver lo que les voy a leer de la cita del Espíritu de Profecía, ¿no? Ya les he leído Biblia, ahora les voy a leer el Espíritu de Profecía. Ya sea mediante la palabra escrita o hablada, deberíamos expresar las cosas de tal forma que los detractores de la Iglesia no puedan rechazar o burlarse de nuestras afirmaciones con facilidad. Recordemos que nuestras predicciones que hablan de la proximidad de la venida, basadas en la última calamidad de turno, no influyen sobre el momento del evento. Si así fuera, Jesús habría regresado a mediados del siglo XIX o en una época de expectativa y fervor sin precedentes. Por supuesto, está hablando sin ciencia acá él. Nos referimos aquí al Dios soberano del universo. Sus planes no se ven afectados por la interpretación errada que yo haga de la profecía. ¿Y cómo sabe él que nosotros estamos interpretando erradamente? A mí me gustaría debatir con él y presentarle todo lo que yo tengo de Biblia y de Espíritu de Profecía para ver si estoy equivocado o no. Porque si yo estoy interpretando erradamente y los otros hermanos que estudian el conflicto en Medio Oriente están interpretando erradamente, entonces yo quisiera saber cómo interpreta él. Porque yo le presento una profecía y si yo la estoy interpretando mal, yo le digo que él me la interprete bien. Y que no me venga a decir que esas profecías era para el Israel antiguo, que era para las naciones antiguas, que esas profecías ya no tienen cumplimiento actual, porque yo no le creo nada, hermanos. ¿Sí? Está egocéntrico.
Claro, como dice la Biblia, hagámonos ignorantes para llegar a ser sabios en este mundo. Yo creo que el hermano ha escrito de manera muy egocéntrica en este párrafo de la revista. Y dice así: nos referimos aquí al Dios soberano del universo. Sus planes no se ven afectados por la interpretación errada que yo haga de la profecía. Como lo expresó Elena de White, como las estrellas en la órbita de sus derroteros señalados, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Deseado de toda la gente, es página 23. Una cita totalmente mal aplicada, una cita preciosa del espíritu de profecía, pero mal aplicada porque él no le ha leído el contexto. Porque hay otras citas que dicen totalmente todo lo contrario, y ahí la hermana White se está refiriendo a una cosa y él la aplica a otra, contradiciendo totalmente lo que dice Pedro, lo que dice Pablo, lo que dice Lucas y lo que dice el espíritu de profecía. Exactamente. Ahora yo no sé si traje acá, disculpen, creo que voy a ver si traje eventos de los últimos días. No sé si me lo olvidé, pero era esencial. A ver si por favor alguien me puede facilitar eventos de los últimos días. Uy, justo me lo olvidé. Vamos a ver si podemos buscar. Justo traje una cita de eventos de los últimos días. Ahí está. Muchas gracias. En eventos de los últimos días, hermanos, dice primeramente la página 13 y 14. Vamos a ver si este hermano, que escribió en la revista Adventist World de abril de 2009, el hermano Roy Adams, tiene razón o no en lo que ha dicho. En la página 13 y 14 dice así, hermanos. Fíjense qué interesante, ¿no? En la página 13 y 14 dice así, primera cita: quienes se coloquen bajo el control de Dios, quienes se coloquen bajo el control divino para ser guiados por el Señor, o sea que va a haber hermanos que van a ser guiados por el Señor. Ojo, va a haber hermanos que se van a colocar bajo el control divino y van a ser guiados por el Señor. Eso es algo que no sabe el hermano Roy Adams. Quienes se coloquen bajo el control divino para ser guiados por el Señor se darán cuenta del firme curso de los acontecimientos ordenados por Él. Hermanos, muchos hermanos que nos hemos puesto bajo el control del Señor para ser guiados por Él, y lo digo con fe, hermanos, vamos a darnos cuenta de todos los acontecimientos que se están llevando a cabo. La repito, quienes se coloquen bajo el control divino para ser guiados por el Señor, se darán cuenta del firme curso de los acontecimientos ordenados por Él. Punto. Yo no tengo la culpa de que ellos no se den cuenta. Pero hay muchos predicadores, hay laicos eruditos y pastores eruditos que no son educados porque hayan recibido educación en una universidad, sino que son educados por el terrible y poderoso Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios te educa, te da dones que no les da a cualquiera. Te puede dar don de sabiduría, don de ciencia, don de inteligencia, que es algo que no se aprende en una universidad común. Y esos hermanos pueden discernir los tiempos. Otra cita dice así: debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía. ¿A dónde tenemos que verla? En la historia. ¿Y cómo se enteran ustedes de la historia? Por la televisión, por la radio, por internet, por las noticias, por los diarios. Entonces, ¿pero cómo yo voy a saber la historia si no voy a ver los medios de comunicación? Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones. En el ordenamiento de las naciones, para el conflicto final de la gran controversia.
Entonces yo obedezco lo que dice el espíritu de profecía y veo el ordenamiento de las naciones. Veo qué están haciendo las naciones. Y qué casualidad que todas las naciones en conflicto son precisamente las que están en Daniel y en Apocalipsis. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Israel, Rusia, China, Irak, Irán, Siria, Turquía, Líbano. Qué casualidad, ¿no? Egipto, Libia, Etiopía. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que cuando yo me fijo en esas naciones, son las naciones que para el tiempo del fin iban a estar en conflicto, como lo dice Daniel y lo dice Apocalipsis. Qué casualidad, ¿no? Entonces, ¿por qué el hermano Roy Adams, al igual que ese predicador que decía que solamente hay que fijarse en Cristo y no en las señales que acontecen en nuestro alrededor, por qué contradicen lo que dice Evento de los Últimos Días, página 13 y 14? ¿Por qué? Bueno, dice otra cita, hermanos. Dice así: se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. Por eso es que nosotros estamos estudiando Daniel y Apocalipsis, Daniel y Apocalipsis, Daniel y Apocalipsis. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo lo que dice la hermana White en Eventos de los Últimos Días, página 13 y 14. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Otra cita: leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Otra cita, hermanos, otra cita. Pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. Claramente. No encubre la verdad, nos advierte con claridad, diciéndonos lo que sucederá en el futuro. Y lo dice con claridad. Pero hay muchos hermanos que no entienden. Ahora noten esta cita, hermanos. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días. Pero gracias al Señor nosotros las estamos comprendiendo. Y en lo que tiene que ver con las naciones, con lo político y con lo bélico, ustedes ya tienen un panorama general de lo que va a pasar en Medio Oriente. Pero pobrecitos los otros, porque noten lo que dice Evento de los Últimos Días. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días. Entonces, como no las comprenden, le echan la culpa al Papa. Entonces, como no las comprenden, creen que todo se aplica al Papa. Entonces, como no las comprenden, dicen, no hay que llevarle el apunte a las señales. No, eso del surgimiento del moderno Estado de Israel, no tiene nada que ver. Y claro, porque no las comprenden. Y lo más triste de todo, hermanos, es que dice que son muchas las personas que no comprenden esas profecías. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser ilustradas. Es el deber de los centinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido certero. ¿Por qué no se obedece lo que dice el espíritu de profecía? Es el deber de los centinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido certero. Punto, se terminó. El que no quiera obedecer lo que dice acá, hermanos, se perderá. Yo voy a obedecer lo que dice acá. Punto. Dice otra cita: alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos parados en la historia profética. ¿A dónde estamos? ¿Qué es este conflicto de Medio Oriente? No, la verdad que no sabemos dónde estamos parados. ¿Qué es el surgimiento del moderno Estado de Israel? No sé, la verdad que no sabemos dónde estamos parados.
¿Qué es la guerra del Golfo Pérsico en 1991? No sé, la verdad que no sabemos dónde estamos parados. ¿Qué fue la invasión de Irak en el año 2003? No, la verdad que no sabemos dónde estamos parados, no sabemos qué significará eso. ¿Qué es el conflicto que hoy en día tiene Israel con las naciones árabes? Esas 22 naciones árabes que están rodeando Israel. No, eso no significa nada. La verdad que no sabemos dónde estamos parados. ¿Qué significa, hermanos, el hecho de que Rusia y China van a intervenir en el tiempo del fin y ya están en contra del mundo occidental? No, la verdad que no sabemos qué significa. No sabemos dónde estamos parados. ¿Y qué dice la hermana Juay, hermanos? Alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos parados en la historia profética. Entonces Bernardo tiene que ir y mostrarle a la gente dónde está parada hoy en día en la historia profética. Inés, María José, Mimi, Emilio, María Silvia, Nelson, Olga, todos los hermanos, José Luis, deben mostrarle a la gente dónde están parados hoy en la historia profética, porque la gente no sabe. Otra cita, hermanos. Dice así, hermanos, ¿no? Dice así: debieran realizarse grandes esfuerzos para mantener este tema ante la gente. El hecho solemne de que el día del Señor vendrá repentina, inesperadamente, debe mantenerse no solo ante la gente del mundo, sino también ante nuestras propias iglesias. La alarmante advertencia de la profecía se dirige a cada alma, que nadie se considere libre del peligro de ser sorprendido, que ninguna interpretación de la profecía le robe a usted la convicción del conocimiento de los acontecimientos que muestran que este gran evento está cercano. Entonces, es impresionante lo que está diciendo acá. Y ahora, hermanos, hay otra cita que yo les quiero leer de acá, hermanos, que es muy interesante. En la página 15 y 16, hermanos, dice algo interesante. Dice algo interesante. Dice así, hermanos: bien, aquí yo le dejo para que ustedes lean todo esto por sí mismos. Página 13, 14, 15 y 16. 13, 14, 15 y 16. Entonces, hermanos, ustedes pueden ver todo lo que se está diciendo acá. Aquí hay otra cita, hermanos. Así, dice acá, ¿no? Antes de la crucifixión, página 13, antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro. Y hubo ángeles presentes para grabar esas palabras en las mentes y en los corazones. Pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de que aquel en quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una muerte ignominiosa. Y dice así: desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar, y cuando llegó el momento de prueba, los encontró sin la debida preparación. Dice así. ¿Todo bien en la grabación? Bueno. Dice así: la muerte de Jesús destruyó sus esperanzas igual que si no se las hubiese predicho. Así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Han sido presentados con claridad, hermanos. Pero hay miles de personas, noten esto, hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades
de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Entonces, hermanos, todo eso muestra que si estas cosas han sido claramente reveladas, tenemos que entenderlas de esa manera y no decir, como dicen algunos, no, solamente hay que centrarnos en Cristo. ¿Y para qué yo me voy a centrar en Cristo si Cristo me ha dicho que me fije en las señales? Vamos a Lucas capítulo 21. En Lucas capítulo 21, hermanos, dice el versículo 29 al 33. En Lucas capítulo 21, versículo 29 al 33 dice así: Y díjoles una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan viéndolo, de vosotros mismos entendéis, noten, de vosotros mismos entendéis, sabéis, discernís, entendéis, que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, o sea, porque miran las señales, cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto sea hecho. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces Cristo me está diciendo, cuando vean todas estas cosas, o sea, no me vean a mí, no me vean a mí, vean estas cosas que están sucediendo. Entonces, cuando vean estas cosas, cuando veis estas cosas, de vosotros mismos entendéis que el reino de Dios está cerca, que el verano está cerca. Entonces Cristo dijo, no tan solamente me vean a mí, fíjense en las cosas que están sucediendo. Entonces, ¿para qué Cristo va a dar tantas señales que muestran el próximo regreso de Cristo, si yo no me tengo que fijar eso en la historia y en el ordenamiento de las naciones? Entonces, hermanos, concentrémonos en el tema que nos toca a nosotros hoy. El estudio de hoy, hermanos, se llama la estrecha relación entre Daniel 11 y el moderno Estado de Israel. La estrecha relación entre Daniel 11 y el moderno Estado de Israel. Entonces vamos a Daniel capítulo 11, versículo 41 al 45. En Daniel capítulo 11, versículo 41 y 45. La estrecha relación entre Daniel 11 y el moderno Estado de Israel. Entonces vamos al versículo 41 y dice así: Y vendrá a la tierra deseable. ¿La tierra deseable qué es, hermanos? Palestina, la tierra de Judea. Y hermanos, ¿quién vive hoy en día en la tierra deseable, en Palestina, en Judea? ¿Quién vive ahí hoy? ¿Los gentiles? Viven los judíos. Bueno, también hay árabes, también hay palestinos, hay argentinos, hay rusos, hay un montón de gente que se ha ido a vivir a Israel. Pero ¿quién está constituido como nación hoy en día ahí? Israel. ¿Y quién domina ahí? Israel, hermanos. Por lo tanto, ya van a ver por qué yo he dado todas estas clases, para que vean la relación que hay entre Daniel 11 y el surgimiento del moderno Estado de Israel. Y vendrá a la tierra deseable, o sea que el rey del norte, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y todas las naciones occidentales europeas que apoyan a Estados Unidos, vendrá a la tierra deseable y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y lo primero de los hijos de Amón. Esta parte, hermanos, de Daniel 11 muestra que el rey del norte va a venir a la tierra deseable, Judea, Palestina. Por lo tanto, para el tiempo del fin, la tierra de Palestina, la tierra de Judea, hermanos, va a estar ya habitada por israelitas. Porque, hermano, les hago una pregunta. Si los árabes dominasen Palestina, ¿va a poder venir el rey del norte a meterse ahí nomás? Les hago una pregunta. ¿Qué pasa si Israel dice, llevemos todos los ejércitos a Irán y pongamos bases ahí para ver qué podemos hacer después? ¿Puede hacer eso? Lo sacan corriendo los iraníes. Si Estados Unidos dicen, bueno, me voy al Líbano y quiero establecer ahí mi dominio para ver cómo puedo dominar el Medio Oriente, ¿qué hacen los libaneses? Desatan guerra.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pero aquí dice que no vendrá por la fuerza a la tierra deseable. Viene bien. Lo cual demuestra, hermanos, que para ese tiempo la tierra deseable va a estar Israel constituido en la tierra deseable. Y al estar constituido en la tierra deseable, ¿qué saben ustedes hoy en día? Estados Unidos y sus países aliados, ¿cómo se llevan con Israel? Se llevan re bien, hermanos. Israel está apoyado por Estados Unidos. Por lo tanto, para que diga el versículo 41 que el rey del norte vendrá a la tierra deseable como si nada, significa de que no va a tener problema. O sea que Israel en el tiempo del fin lo va a dejar entrar en su tierra a Estados Unidos, cuando ya las papas quemen. Pero caerán, dice que caerán muchas tierras árabes en Estados Unidos. Por lo tanto, para entender Daniel 11 hay que entender bien el papel que Israel va a cumplir en el tiempo del fin, entendiendo que Israel para el tiempo del fin ya va a estar establecido como Estado y nación en esa tierra. Porque si está dominado por árabes, ¿sí?, Estados Unidos no se puede ir a meter ahí. Lo cual demuestra que el versículo 41, de manera indirecta, ya deja en claro que para el tiempo del fin, Israel, este es otro versículo que muestra que Israel ya iba a estar constituido como nación e iba a dominar en su tierra. Entonces ahora dice el versículo 45, Daniel capítulo 11, versículo 45. Dice así: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte deseable del santuario. Otras versiones dicen, y el monte deseable de su santidad. Y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. El monte deseable de su santidad es también Jerusalén y toda la zona de esas tierras de Jerusalén, el centro de Jerusalén. ¿Sabían ustedes que ahora Jerusalén está justo en el centro de Israel? O sea que muestra que el rey del norte va a poner sus tiendas e Israel se lo va a permitir poner sus tiendas en el centro de su tierra, incluso en la ciudad de Jerusalén. Lo cual me demuestra algo, hermanos, utilizando un poco de razonamiento, de lógica teológica, estos versículos muestran claramente que para el tiempo del fin, Israel ya iba a estar constituido como nación y que se iba a llevar bien con los reyes del norte. Por lo tanto, es importante estudiar bien el papel de Israel en el tiempo del fin. Daniel 11, versículo 41 y el 45, dice que para el tiempo del fin Israel estaría restaurado como nación y acogería a los reyes del norte. Y ahora noten qué casualidad. Ustedes saben que la explicación de Daniel 11 comienza en Daniel capítulo 11, versículo 1. Pero ¿cuándo se presenta el ángel para explicarle a Daniel cómo iba a explicar Daniel 11? ¿En qué capítulo? En el capítulo 10. Y ahora noten lo que dice Daniel capítulo 10, versículo 14. En Daniel capítulo 10, versículo 14, es impresionante lo que dice este texto. Daniel capítulo 11, versículo 14, dice así. Daniel 10, 14, rapidito, hermanos, dice así: el ángel le está hablando a Daniel y le dice así: soy pues venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para días. ¿Y de qué visión va a empezar a hablar? De la visión de Daniel 11, que ya está explicada. Y dice Daniel 10:14, soy pues venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo Israel en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y hermanos, lo que está hablando Daniel capítulo 11, este versículo en su aplicación profunda, está hablando de lo que le iba a pasar a la nación literal de Israel en los postreros días, cuando en los postreros días, a partir del año 1948 y 1967, Israel, el pueblo de Daniel, el pueblo literal de Israel, ¿qué era lo que le iba a pasar al pueblo literal de Israel en los últimos días? Y hoy en día, el centro de Medio Oriente, ¿quién es? Israel, hermanos.
El centro de Medio Oriente es Israel. ¿Qué iban a decir ustedes? Y hermano, ¿quién es? Y bueno, es lo mismo, y es lo mismo. Jerusalén e Israel es lo mismo, hermano, porque Jerusalén, ¿dónde está? En el centro de Israel. Hermanos, el centro de Medio Oriente es Jerusalén con Israel. Por eso es que le está hablando en profundidad, aparte de tener en cuenta que toda la explicación de Daniel 11 es literal, que también se está profetizando lo que le iba a venir al pueblo de Israel, literal, en los postreros días, en el tiempo del fin, porque la visión es para esos días, para el tiempo del fin. Y qué casualidad que para el tiempo del fin, hermanos, qué casualidad que para el tiempo del fin Israel ya está perfectamente dominando en su tierra y cada día va ganando más terreno. Cada día va ganando más terreno, más poder bélico, más dominio. Y es potencia nuclear en Medio Oriente. Israel es potencia nuclear en Medio Oriente. Y después le sigue Irán. Y después le sigue Pakistán. Pero en Medio Oriente está Israel, Irán y Pakistán. Así es la escala, hermanos. Entonces, dice el versículo 14... Soy pues venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces de ahí saltamos a Daniel 11, versículo 41, y vendrá a la tierra deseable, y muchas provincias caerán. Y salteamos al versículo 45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, y en el monte deseable del santuario. Por eso es que en la tierra deseable y en el monte deseable del santuario está refiriendo a la tierra de Israel donde está Jerusalén y donde el pueblo de Dios, Israel literal, iba a estar en el tiempo del fin, que es el pueblo de Dios, que es el pueblo de Daniel. Y porque para el tiempo del fin, hermanos, les doy una nueva noticia que estuve investigando por internet. Me ha abocado mucho a investigar eso. Es impresionante, hermanos, pero ya es impresionante cómo hoy en día en Israel se están convirtiendo los judíos en mesiánicos. Primero se están convirtiendo en mesiánicos para al final en la lluvia tardía hacerse adventistas del séptimo día. Pero primero tienen que aceptar a Cristo, primero tienen que hacerse mesiánicos. Hay un montón de judíos mesiánicos. Todos se están haciendo mesiánicos, de manera que la profecía se va cumpliendo al pie de la letra. Israel está cumpliendo con las condiciones para que Dios le permita dominar en su tierra. Entonces, primeramente se están convirtiendo en mesiánicos para después, con la lluvia tardía, ya hacerse adventistas del séptimo día, y ellos mismos le terminarán de predicar a su mismo pueblo y no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel que no venga el Hijo del Hombre. Mateo capítulo 10, versículo 21 al 23. ¿Sí? Los dos va a haber gentiles que le predican a los judíos y los judíos a los judíos. Y gentiles que también le predicarán a los judíos. Pero yo más creo que van a ser judíos que le prediquen a judíos. ¿Por qué? Porque es más fácil que un judío escuche a un judío y no un pagano. Por eso Dios necesita convertir primeramente judíos para que los judíos le prediquen a los de su propia gente, a los de su propia raza, a los de su propia sangre. Ahora van entendiendo un poco más por qué Daniel capítulo 11 es perfecto en su lineamiento interpretativo. Entonces, hermanos, dice Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel capítulo 12, versículo 1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. ¿Quiénes son esos, hermanos, cuando dice por los hijos de tu pueblo? Si bien es cierto, acá nosotros lo podemos aplicar a la iglesia adventista, que en el tiempo del fin será fiel, en la profundidad, cuando dice por los hijos de tu pueblo, se está refiriendo al resto del Israel literal, según el lineamiento que venimos siguiendo, que es perfecto, hermanos. Se está refiriendo en profundidad a los israelitas de sangre, de raza, de nación, que en ese tiempo también se habrán convertido en su tierra, en Israel, durante la lluvia tardía, a Jesucristo. Sí. Sí.
Claro, no. Y claro, Israel está contado en Abraham. Al decir en ti, significa en Israel. Porque Abraham es el padre de Israel también. Claro. 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 Fijémonos bien. Daniel capítulo 12, versículo 1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, que en la iglesia, pero también los hijos de tu pueblo, que es el pueblo de Israel literal, que habla en Daniel 10:14, en Daniel 11:41, en Daniel 11:45, y acá lo vuelve a explicar siguiendo el lineamiento literal de interpretación. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quién? La iglesia y los israelitas literales que también se hayan hecho adventistas, todos los que se hallaren inscritos en el libro. Ahora noten qué interesante, hermanos. ¿Cuándo se va a armar la guerra de Daniel capítulo 11, versículo 40 al 45? ¿Podía ser antes de 1948? No. ¿Podía ser antes de 1967? No, porque antes de eso los que dominaban ahí eran los árabes. Y vayan ustedes que se iban a ir a meter otros. Han dominado árabes, han dominado, qué sé yo, otras naciones también como los británicos. Han dominado todo, menos los israelitas. Menos los israelitas, hermanos. Entonces, más o menos teniendo en cuenta lo que yo les quiero explicar, no podía armarse la guerra de Daniel 11, 40 al 45 antes de 1948 y antes de 1967, porque primero tenía que acabarse la diáspora y tenían que volver a su tierra. Entonces yo pregunto, cuando alguien venga a ustedes y les diga, ¿cuándo, en qué tiempo se tiene que dar la guerra de Daniel 11, 40 al 45? Ustedes contestan, tiene que ser después de 1967 en adelante, cuando comiencen a crecer y a prosperar los judíos en su tierra. ¿Saben por qué? Daniel mismo preguntó, y le dijo el profeta Daniel al ángel, Gabriel, le dice Daniel al ángel Gabriel, Gabriel, ¿cuándo se va a cumplir esta guerra de Daniel 11, 40 al 45? Y el ángel Gabriel, noten lo que les explica. Y se van a sorprender con lo que les explica el ángel Gabriel a Daniel. Fíjense bien. Daniel capítulo 12, versículos 5 al 7. En Daniel capítulo 12, versículos 5 al 7, dice así: Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban, el uno de esta parte a la orilla del río, y el otro de la otra parte a la orilla del río. Y dijo uno al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río. Perdón, hermanos, aquí es una conversación entre estos dos seres celestiales, pero es para que lo escriba Daniel y para que lo sepa Daniel. Noten que esta conversación se extiende a Daniel, ya van a ver a lo que yo quiero llegar. Estos dos seres celestiales están conversando y ya van a ver a lo que quiero llegar, y dice así: ¿cuándo será el fin de estas maravillas que vos me acabas de explicar? Y dice el versículo 7: Y oí al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el viviente en los siglos, que será por tiempos y tiempos y la mitad. ¿Cuánto era eso, hermanos? 3 años y medio, que significaban 1260 días, que significaban 1260 años, que tiene que ver con el periodo de dominio de la Iglesia de Roma, y que también tiene que ver con los 1290 días, y que también tiene que ver con los 1335 días que se habla en todo Daniel capítulo 12, que hablaba del periodo de la Iglesia de Roma, 1260 años, el periodo de dominio de Francia, 1290 años, y el tiempo en que surgiría la Iglesia Adventista, 1335 días. Pero aparte de eso, noten lo que dice ahora el versículo 7: y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, recién todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cómo? Y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Hermanos, ¿cuándo se acabó
la diáspora y el esparcimiento del pueblo de Israel, que es el pueblo santo, en 1967. De ahí en adelante yo tengo que esperar el cumplimiento de Daniel 11, 40 al 45. Ahora ustedes dirán, como nunca falta, hermano, los israelitas no son pueblo santo. Sí son pueblo santo, hermanos, porque la mayoría se está convirtiendo a Cristo. Se están convirtiendo en evangélicos, en protestantes, en mesiánicos. O sea que se va preparando el camino, ya se están haciendo mesiánicos. De una forma o de otra se hacen cristianos o mesiánicos, y lo único que falta es que reciben la lluvia tardía para que terminen de conocer las últimas verdades que quedan y nada más. Ahí está. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, y mi versión dice, y hay una conjunción copulativa que también tiene que ver con el pueblo de Israel, y cuando se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y dice el versículo 8, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Y dice el versículo 9, y dijo, anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. O sea que en el tiempo de Daniel y a lo largo de toda la historia no se podía entender estas profecías, pero hoy en día ya se las entiende, porque estamos en el tiempo del cumplimiento. Pero vuelvo al versículo 7, la última parte, que dice así, y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. En 1948 y 1967 se acabó la diáspora. Ya ahora todos están emigrando a Israel. Pero no va a faltar el que va a decir, pero ellos no son santos. Sí son santos, hermano, porque se están haciendo cristianos, se están haciendo mesiánicos, se están convirtiendo a Cristo de una o de otra forma. Lo único que le falta es que reciban la lluvia tardía y ya está, y se hagan adventistas. Pero pueblo santo, a mí no me cierra eso, Hugo, lo que vos me estás diciendo. Mostrame fundamento bíblico. Y ahora agárrense de la silla lo que yo les voy a mostrar. Romanos capítulo 11. Para aquellos que odian a los judíos, dice, eso no son santos, son sinvergüenza, no sirven para nada los judíos. Bueno, vamos a ver el misterio que habla Pablo. Hay un misterio que habla Pablo. En Romanos capítulo 11, vamos a leer, hermanos, versículo 11, 12, 15 y 16. Romanos capítulo 11, versículo 11, 12, 15 y 16. Y dice así, versículo 11 y 12. Digo pues, han tropezado para que cayesen en ninguna manera. Mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles para que fuesen provocados a celos. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más el henchimiento de ellos? ¿Sí? Y ahora noten lo que dice el versículo número 15 y 16 y presten atención. Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de entre los muertos? Y noten el versículo 16 para aquellos que dicen, los judíos no sirven para nada, son todos sinvergüenzas, son todos malos. No juzguemos, hermanos, porque yo no conozco el corazón. Versículo 16. Y si el primer fruto es santo, noten, y si el primer fruto es santo, también lo es la masa restante. O sea, mi versión dice, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. No, olvidémonos de eso, no mezclemos las cosas. Aquí el único concepto que yo quiero sacar es este, que si lo primero fue santo, también es la masa restante. Y yo digo, no, la masa restante tampoco sirve, ninguno sirve, son todos sinvergüenza. ¿Y por qué estoy contradiciendo lo que dice Pablo? ¿Me puedes prestar esa versión, por favor? Yo voy a leer de esta otra versión el versículo 16 que dice así, hermanos. Dice así. Y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa,
también lo son las ramas. Entonces, hermanos, es un misterio que habla Pablo, y ahora leo el versículo 16 en mi versión antigua. Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Mi versión es más exacta. Dice, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora volvamos a Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que dice la Escritura? Porque hay que tener cuidado en no hablar tonteras. Yo reniego, hermanos, cuando hay algunos que se quieren hacer los doctores, los supermáster, los superteólogos y hablan cosas que no son. Hermanos, para hablar con propiedad de la Sagrada Escritura hay que estudiar mucho y orar mucho. Y llorar delante de Dios y decirle, Señor, me humillo ante ti porque no entiendo. Y decirle a Dios, no entiendo, Padre. Y hay que buscar y buscar y buscar libros, comentarios, diccionarios, concordancia, leer, releer hasta que el Espíritu Santo nos revele. Entonces dice la última parte del versículo 7. Y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Por qué se le llama pueblo santo? Es un misterio. ¿Será porque ellos se han vuelto monoteístas a lo largo de la historia, adoraron solo a Jehová y ahora ya se están volviendo cristianos y mesiánicos? Y lo único que está faltando nomás es que reciban el derramamiento de la lluvia tardía. Lo único que está faltando, hermanos, es que reciban el derramamiento de la lluvia tardía. Hermanos, de manera que acá en el versículo 7, si alguien lo quiere aplicar a todo lo que yo vengo enseñando, lo quiere aplicar solamente a la iglesia cristiana, bueno, que lo aplique, yo no contradigo esa interpretación. Pero para mí en profundidad está significando otra cosa que se entrelaza correctamente con lo que dice Pablo en Romanos capítulo 11, versículos, los versículos que yo les había dicho recién, 11, 12, 15 y 16. Sí, Daniel 12, 7. Ahora, hermanos, sigamos adelante. Les quiero mostrar otra cosa. Y ahora noten lo que dice. Después de haber leído Romanos capítulo 11, vamos a Romanos capítulo 11 de nuevo. Romanos capítulo 11, vamos al versículo 16 de nuevo. Pero noten lo que dice el versículo 15, porque esta es otra cosa que hay que tener en cuenta también. El versículo 15 dice, porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será qué cosa? ¿Qué será su, cómo dice tu versión? ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Ahora vamos al versículo 12. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más qué cosa? Su plena restauración. Hermanos, aquí habla de una plena restauración del pueblo de Israel. ¿Y cuándo se va a dar esa plena restauración? Cuando vamos a otra parte de la Escritura, hay dos tipos de restauración. Primero tiene que haber la restauración nacional, para que se dé después la restauración espiritual en el tiempo del fin, con el derramamiento de la lluvia tardía. ¿Se entiende, hermanos? Bueno, y noten qué interesante, el versículo 12 habla de la restauración, el versículo 15 de la restauración, y para cuando vaya a ser restaurado, dice el versículo 16, y si el primer fruto es santo, también lo es el todo, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y ahora salteamos al versículo 28 y 29. Dice así, versículo 28 y 29. Así que cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas en cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. O sea que, en primer lugar, cuando se va a cumplir la restauración nacional de Israel, se cumple incondicionalmente porque son muy amados por causa de los padres, hermanos. Son muy amados por causa de los padres. Entonces, bien, hermanos, ¿a qué otra cosa quiero llegar con esto? Vamos a ver Zacarías capítulo 8. Vamos a repasar la profecía de Zacarías capítulo 8 que habíamos estado leyendo en las clases anteriores. En Zacarías capítulo 8, rapidito, hermanos, así vamos redondeando. Zacarías capítulo 8, versículo 1 al 8, dice así:
Y fue a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Si bien es cierto, hermanos, y ya les voy a enseñar próximamente un tema que se llama cómo interpretar las profecías del Antiguo Testamento. Una vez que yo les enseñe ese tema, ustedes solos ya van a poder interpretar todas las profecías del Antiguo Testamento. Les tengo que enseñar cómo se interpretan las profecías complejas. Cuando hay profecías complejas, se sigue un método de desglosamiento y comparación de textos que ya les voy a enseñar cómo se hace eso. Pero acá en Zacarías hay profecías mezcladas, y si bien es cierto esto se aplicó al tiempo de la restauración de los tiempos de Zacarías, también se aplica al tiempo del fin, porque hay frases gramaticales que nunca se cumplieron en el tiempo de Zacarías, por lo tanto deducimos que se van a aplicar al tiempo del fin. Dice el versículo 1, y fue a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo he celado a Sión con grande celo y con grande ira la seré. Así dice Jehová, yo he restituido a Sión. ¿Y cuándo Dios ha restituido a Sión, hermanos? En 1948, el 14 de mayo. Él ha restituido a Sión el 14 de mayo del año 1948. Y moraré en medio de Jerusalén. ¿Por qué? Porque hay muchos judíos que se están haciendo cristianos y mesiánicos. A mansalva se están convirtiendo. De manera que ya se está preparando el camino para que solamente terminen de recibir toda la verdad en la lluvia tardía. Y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Y noten, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar viejos y viejas en las plazas de Jerusalén, y cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad serán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en las calles. Así dice Jehová de los ejércitos, si esto parecerá dificultoso a los ojos del resto de este pueblo, que era el resto de Israel, que era un poquitito de pueblo que quedaba, que viajó a Israel y que andaba disperso por el mundo, si eso le parece dificultoso al resto de Israel que andaba disperso por el mundo, en aquellos días, dice, y noten hermano, el versículo 6 es impresionante, así dice Jehová de los ejércitos, si esto parecerá dificultoso a los ojos del resto de este pueblo en aquellos días, también será dificultoso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra de donde se pone el sol. Y noten, hermanos, y noten, y traerélos y habitarán en medio de Jerusalén. Y habitarán en medio de Jerusalén. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, con verdad y con justicia. Y desde el versículo 20, aquí, hermanos, desde el versículo número 1 al 8, habla de la restauración nacional. Y desde el versículo 20 al 23, habla de la restauración espiritual, cuando muchos israelitas, ya habitando en el seno de la tierra de Israel, se van a convertir a Cristo en la lluvia tardía. Y noten lo que va a pasar. En el mismo capítulo de Zacarías 8 habla de los dos tipos de restauración que iba a recibir Israel al fin de los tiempos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y moradores de muchas ciudades, y vendrán los moradores de la una a la otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová, a rogar hermanos, y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Esto va a ocurrir en esta tierra. Mucha gente va a ir a rogar cuando Israel se esté convirtiendo y los mismos israelitas tengan potencia del Espíritu Santo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días, refiriéndose que esta profecía se va a cumplir en los últimos tiempos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las lenguas de las gentes trabarán de la falda de un judío,
que ya tenga lluvia tardía, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Cuándo? Esa profecía nunca se ha cumplido, hermanos. Nunca se ha cumplido esa profecía en la historia. Por lo tanto, va a tener un cumplimiento en el tiempo del fin. Va a tener un cumplimiento en el tiempo del fin, hermanos. Y vamos a ver Salmo 14, 7. Salmos número 14, versículo 7. En el Salmo número 14, versículo 7, dice así. Salmos 14, 7. ¿Qué va a pasar, hermanos, en el fin? Ahora van a ver el cumplimiento del versículo 7 del Salmo 14. Dice así: ¿quién diese de Sión la salud de Israel? Entornando Jehová la cautividad de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Y hermanos, vamos a Sofonías capítulo 3 para ver un poquito más de lo que va a pasar en el tiempo del fin, cuando en primer lugar sea la potencia bélica de Israel para ese tiempo. Sofonías capítulo 3. Por supuesto, como a veces se dan profecías mezcladas, hay que tratar de entender lo que quiere decir el profeta Sofonías. En Sofonías capítulo 3, en el Antiguo Testamento, ubicándolo dentro de lo que son los profetas menores, Sofonías capítulo 3, hermanos, versículo número 9 al 19, y presten atención y con eso ya terminamos. Sofonías capítulo 3, versículo 9 al 19, dice así. Y de paso quiero aclarar algo, hermanos. Yo estoy escuchando a muchos otros predicadores, incluso los del Foro Adventista, y ninguno está predicando estas cosas que yo estoy predicando. Quiero aclarar eso para todos los hermanos que nos siguen por internet, que nunca ninguno ha predicado los temas que yo estoy predicando. Nosotros somos los primeros que estamos predicando a nivel mundial todas estas cosas, para que ninguno vaya a decir, yo lo prediqué primero. Como adventista yo nunca expliqué, sí, por ahí uno u otro que más o menos siguen esta tendencia, pero ninguno está explicando en detalle todas las cosas que nosotros estamos explicando acá en este grupo pequeño, para que nadie salga a decir después, yo también ahora explico este tema, y que no vaya a decir que yo le copio a otro, porque yo no le estoy copiando a nadie, hermano. Yo estoy escuchando todos los temas y nadie está predicando de esto, nadie, y menos en lo que tiene que ver con la restitución nacional y espiritual del reino de Israel. Bueno, en Sofonías capítulo 3, para que no vayan a decir que yo le ando copiando a otros, Sofonías capítulo 3, versículo 9 dice así: entonces volveré yo a los pueblos el labio limpio, para que todos invoquen el nombre de Jehová, y para que de un consentimiento los sirvan. Versículo 10: de esta parte de los ríos de Etiopía, mis suplicantes, la hija de mis esparcidos, me traerán ofrenda. Bueno, algún día le voy a explicar después lo que significa la profecía de Sofonías 3:10, que se refiere a una operación donde los cristianos judíos de Etiopía ya emigraron a Israel hace un tiempo atrás. Versículo 11: en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras, está hablando de Israel, con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, o sea, en la lluvia tardía, hermanos, y nunca más te ensoberberás del monte de mi santidad. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, los cuales esperarán en el nombre de Jehová. Y noten lo que dice el versículo 13, hablando del Israel literal, porque esto, hermanos, se está refiriendo al Israel literal. Y dice el versículo 13, el resto de Israel, que son los israelitas literales que se van a terminar de convertir en la lluvia tardía, dice lo siguiente: el resto de Israel no hará iniquidad, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los espante, hermanos. Dice el versículo 14, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel,
gózate y regocíjate de todo corazón, hija de ¿quién? Hija de Jerusalén, hermanos, hija de Jerusalén. Y noten lo que ahora comienza a explicar para que entiendan mejor de lo que viene hablando. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Hermanos, en el año 1948 y 1967, los corrieron de Israel a los que eran principalmente peligrosos. Jehová es rey de Israel, noten, Jehová es rey de Israel, es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Y noten, hermanos, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos, Jehová en medio de ti poderoso, él salvará, gozaráse sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantar. Y noten lo que dice el versículo 18, hablando del regreso de los israelitas a su tierra. Versículo 18. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Desde el año 70 de la era cristiana hasta el año 1948 estaban esparcidos. Y dice el versículo 18, reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. ¿Saben cómo sufrían los israelitas por haber estado apartados de su tierra y al ver a su tierra pisoteada por los gentiles? Y dice el versículo 19, hermanos, he aquí, en aquel tiempo, yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré la coja, y recogeré la descarriada, y pondrélos por alabanza y por renombre en todo país de confusión. ¿Cuáles son los países de confusión? Los países árabes. En aquel tiempo, dice, y noten el versículo 20, hermanos, en aquel tiempo, en el tiempo del fin, yo os traeré, dice, yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues daré por renombre y por alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando tornare vuestros cautivos delante de vuestros ojos, dice Jehová. Hermanos, para aquellos que dicen, no, de los judíos no habla nada, esos no sirven, Dios no los ama, Dios los odia, no sé si me explico. ¿A qué quiero llegar con esto? Quiero terminar este estudio diciendo que estamos viendo la plena restauración nacional de Israel. Queda que veamos nomás la restauración espiritual, que ya se está preparando el camino para cuando descienda la lluvia tardía. Mañana vamos a ver si estudiamos un tema más profundo que tiene que ver con esto, así que a los hermanos que nos sigan por internet, traten de bajar cuanto antes los temas, traten de repasarlos y traten de enseñarlos a la gente que realmente quiere conocer estas cosas para que sepan en qué punto de la historia profética nosotros nos encontramos parados. Y bueno, y si tienen alguna pregunta, que nos manden la pregunta al foro o directamente a nuestros emails para que nosotros les podamos contestar. Dejamos ahí nomás el estudio.